Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Estamos ya listos para comenzar con esta clase, la clase número 8, hermanos. Ya estamos avanzando un poquito más. En un par de clases más nos iremos un poquito más rápido en la cuestión de el tiempo a través de la historia para ir reconociendo los diferentes grupos que fueron guardando los principios doctrinales, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer una oración para comenzar, queridos hermanos, y ponernos en manos del Señor. Acompáñenme, vamos a hacer esta oración. Amado Dios y Padre eterno, quiero agradecer, Padre, la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor, estudiando, Señor, y meditando, Señor, todo este tema, Señor, que es tan trascendental, que hoy en día, Señor, pues mucha gente pues se cuestiona, se pregunta, tantos debates en las redes sociales con respecto a la iglesia verdadera, tantas enseñanzas equivocadas que se han generado, Señor, por la falta de información, por la falta de permanencia en las escrituras y de estudio sistemático, Señor, que en ocasiones, Padre Celestial, pues puede llevar a movimientos pues incorrectos, Padre, que lo que provocan es que la gente se confunda y se siga preguntando, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Señor, ayúdanos a entender que hay un mensaje verdadero, que hay un solo Dios y un solo Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que entendemos, Padre, que has guardado de tu iglesia a través de la historia, Señor, y que hoy, Señor, has hecho prevalecer tu mensaje a través de la iglesia, Señor, de diferentes iglesias, Señor, que han abrazado la sana doctrina. Ayúdanos, Padre, a tener el corazón atento, los oídos atentos, Señor, para poder escuchar, Señor, tu palabra, Señor, y que cuando un mensaje esté distinto a la doctrina correcta, a tu palabra, Señor, pues a través de la meditación y de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, podamos entender, Señor, que eso no viene de ti, Padre Celestial. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que estarán escuchando y por aquellos que lo escucharán también más tarde, Señor, que amemos, Señor, lo que tú amas, Señor, y rechacemos lo que tú rechazas, Padre eterno. Te pido todo esto, bendito Dios, y te lo agradezco, Padre eterno, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a recapitular un poquito, hermanos, y a recordar que, bueno, hemos visto hasta el día de hoy el momento en que Constantino muere y se levantan sus hijos. Y bueno, hoy vamos a tratar un asunto, hermanos, con la aparición de ciertos personajes a través de este tiempo. Ahorita vamos a ver el periodo que vamos a cubrir, hermanos, de ciertos personajes que se levantaron en el contexto del imperio con este llamado que hace Constantino, que tienen cierta trascendencia hasta el día de hoy, hermanos, algunos de ellos, y vamos a entender algunas prácticas que hoy tiene la Iglesia Católica y de dónde derivaron, hermanos, esas prácticas, el origen de algunas prácticas, hermanos, y cómo han influenciado a los movimientos o a las estructuras de iglesia de hoy en día. No vamos a tocar pues todo a profundidad como quisiéramos, porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, hermanos, pero de manera general quiero que tengamos la perspectiva de este tiempo, de lo que estaba sucediendo. Y bueno, vamos a iniciar. Y bueno, aunque Constantino, queridos hermanos, fue el hombre que recibió esta visión, este sueño que él menciona, hermanos, y trató y buscó de instituir el cristianismo como la iglesia, como la religión, del imperio. En realidad, hermanos, el emperador Teodosio I, hermanos, fue el que estableció legalmente, podríamos decir, por medio de un edicto, queridos hermanos, en Tesalónica, que el cristianismo era la religión del imperio. Aunque entendemos que Constantino fue el que recibió esta visión, este sueño, y buscó implantar la religión y unir a las iglesias cristianas de aquel entonces, fue hasta Teodosio I, más o menos en el 380, hermanos,
sí, creo que fue en el 380, ahorita creo que lo tengo aquí el dato, donde en este edicto de Tesalónica se promueve en todo el imperio que el cristianismo es la religión oficial. Esto debemos de entenderlo, hermanos, que esto es un peligro. Esto es un peligro. Imaginemos que el día de hoy nuestro gobierno abrazara el cristianismo como la religión oficial del país. ¿Se imaginan? Y que ahora todo México va a tener la religión cristiana, o todos se van a convertir al cristianismo. Hay un peligro en esto, aunque la intención pudiese sonar un poco buena y atrevida, hermanos. La realidad es que el cristianismo o el creer en Cristo, el abrazar la doctrina de Cristo, no es una imposición de gobierno, no es un imperio que está conquistando. Es el mensaje, el evangelio de Cristo conquistando el corazón de la persona, no bajo una imposición del gobierno. Y esto fue un gran problema, hermanos, porque pues obviamente estaban cayendo en la misma condición anterior, hermanos, cuando el César era considerado o elevado a una categoría de divino. Y decían, salve César, no hay Dios fuera del César, y a él tenemos que rendir tributo, y era la imposición del imperio, y todos tenían que abrazar esa imposición. Pero ahora lo estaban cambiando por el cristianismo. Y esto se convirtió en todavía un punto más, ¿cómo se decirlo?, ríspido tal vez, para aquellos que eran creyentes, eran cristianos fieles, y ahora pues todos los del imperio, aunque tenían todavía prácticas paganas de idolatría y podían tener a sus dioses, entiéndase, esas deidades de idolatría, hermanos, en sus hogares, hermanos, ahora se sumaba el cristianismo y ellos veían, pues no pasa nada. No pasa nada, o sea, es lo que el imperio ahora está abrazando. Ahora todos somos cristianos y pues bueno, algunos podemos tener también esta condición de nuestros dioses romanos o griegos. Al parecer esto buscaba un movimiento de ecumenismo, hermanos, que fue lo que se provocó más que nada en ese sentido. Entonces, tener cuidado, hermanos, tener cuidado. Yo sé que hoy en día vemos de repente países, y en Centroamérica hay un ejemplo, hermanos, de un presidente que ha buscado hacer las cosas diferente, depender de Dios, encomendarse a Dios, orar a Dios, buscar principios bíblicos para el gobierno de México, hermanos, pero la realidad es que el cristianismo, el llegar a un encuentro con Jesús, el tener la certeza de la salvación, no es una imposición de gobierno. Es una relación personal y es una conquista del corazón por medio del evangelio de Cristo. Y bueno, hermanos, lo que se provocó es que se veía ahora una iglesia con una fuerza política, con un poder político, una iglesia con poder político, más que el mandato de ir y hacer discípulos. Como recuerden, en este momento no es la Iglesia Católica Romana como hoy la conocemos cada uno de nosotros, con toda esa estructura de sacerdotes, de monasterios, de monjas, de párrocos y de todo el asunto, la estructura que hoy conocemos del catolicismo. No es lo que había en este momento, era algo diferente, hermanos. Era un cristianismo, hermanos, que se estaba ahí mezclando con el poder, con el Estado, que estaba teniendo una fuerza política, la religión, hermanos, más que un cumplimiento de ir y hacer discípulos. Y este fue el asunto de Teodosio primero, hermanos, con la imposición o el edicto de que todo el imperio fuese cristiano. Y bueno, este mapa ya lo hemos visto, ya lo recordarán ustedes, hermanos. Están las ciudades más importantes de aquel tiempo, hermanos, que estaba Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, lo conocido como la Pentarquía, hermanos, o las ciudades más importantes que gobernaban todo el imperio, hermanos. Vemos 4 ciudades, hermanos, al oriente y solamente una ciudad al occidente. Si ustedes recuerdan, hermanos, Constantino se lleva la capital de Roma a Constantinopla, por el cruce comercial, por la cercanía a las otras ciudades, y entonces Constantinopla se convierte en ese eje rector, en esa ciudad importante, hermanos, para todos los movimientos políticos religiosos. Y vamos a ver algo ahorita más adelante con esto.
Constantino, hermano, estableció como sede del imperio, lo acabo de decir, en el 330, Constantinopla, donde se hablaba el griego y tenía toda la influencia del cristianismo primitivo. ¿Por qué? Voy a regresar al mapa, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que Alejandro el Magno, bueno, sale y conquista muchas regiones de Asia, de África, de Europa, hermanos, y empieza a conformar lo que es el imperio griego, hermanos. Y posteriormente, hermanos, a la muerte de Alejandro se forman estos 4 capitanes, estos 4 líderes, el imperio se divide en 4, vienen los romanos, y bueno, hay una pelea y sucesión hasta que llegamos a lo que conocemos con Constantino. El detalle de esto, hermanos, es que el idioma que se habló en el imperio durante todo este tiempo era el griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y toda esta región del oriente, queridos hermanos, se hablaba el griego. Y ahorita con uno de los personajes que vamos a ver, vamos a entender por qué en Roma, hermanos, se desarrolla el latín. El latín. Del lado del oriente se sigue hablando el griego, se enseña en griego, se predica en griego, y del lado del occidente, queridos hermanos, empieza la condición del latín. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre ese asunto. Y bueno, así es que el occidente había quedado con un hueco en Roma, el cual fue ocupado por el obispo de Roma. El latín se comienza a tomar como una lengua del alta alcurnia, y bueno, va a comenzar también el papado del lado del occidente, del lado de Roma. Aunque en Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría también hay menciones de papas. Recuerden que el sentido de la palabra que se utiliza para el papado, hermanos, era padre. Aquellos padres, era un reconocimiento a los líderes, hermanos, de las iglesias de esas ciudades, en un reconocimiento, hermanos, de estima. No era un nombramiento como hoy conocemos a los papas, hermanos. No era lo mismo, era una consideración de respeto, de honra, de estimación a aquellos líderes que estaban al frente de las iglesias de estas ciudades principales. Pero en Roma, hermanos, va a cambiar el sentido del papado. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el lado del oriente, la cabeza del liderazgo era el emperador. Recuerden, en Constantinopla está el emperador, del otro lado el obispo de Roma, hermanos, del otro lado el obispo de Roma. El término papa, como lo dije, se comenzó a utilizar para describir en un sentido líderes de la iglesia, como padres, pero no solo eran en Roma, sino también en las otras ciudades que les mencioné. Así es que el nombre del papa, hermanos, fue algo que se empezó a utilizar en diferentes iglesias, y obviamente, hermanos, déjenme platicarles algo. Nuevamente tenemos aquí el mapa, hermanos, y estas ciudades, Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma, eran las cabeceras, podríamos decir, como capitales, pero a su vez alrededor tenían pequeñas ciudades con otras iglesias más pequeñas. Podríamos decir, en estas ciudades grandes, hermanos, capitales, había una iglesia tal vez más concurrida, más grande, hermanos. Y posteriormente, hermanos, en las poblaciones alrededor había iglesias más pequeñas. Obviamente las prácticas de las iglesias grandes iban descendiendo a las iglesias más pequeñas. Y bueno, para entender cómo se va a formar el catolicismo romano, hermanos, porque, bueno, si nosotros nos ponemos a investigar un poquito, hermanos, de la iglesia católica, hermanos, pues no solamente existe la iglesia católica romana, apostólica y romana, ¿no? Hubo ciertos grupos dentro del catolicismo que se separaron, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica siria, la iglesia católica copta de acá de Arabia, hermanos. Entonces hubo muchos movimientos a través de la historia donde la iglesia católica sufrió quebrantos, y algunas existen hasta hoy. La Iglesia Católica Ortodoxa sigue existiendo hasta el día de hoy, hermanos. Entonces, estos movimientos que se separaron, obviamente, se fueron de esta parte del imperio y comenzaron sus propios movimientos. Algunos buscaron ser fieles a algunos principios bíblicos, pero al no tener una instrucción, al no tener esta parte, hermanos, de una guía, hermanos, obviamente a través de los movimientos de pensamiento y las posturas doctrinales equivocadas que se empezaron a desarrollar, pues han tomado prácticas
equivocadas con respecto a la comunión o a la cena del Señor, con respecto al bautismo, con respecto a la salvación, a la Trinidad, a varios puntos que provocaron ese tipo de divisiones. Y bueno, vamos a seguir avanzando, pero estas ciudades, y esto lo voy a tocar más adelante, hermanos, pero estas ciudades, Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla, hermanos, van a ser tomadas por el Imperio Otomano, hermanos, conquistados por el Islam, más o menos en el año 750 después de Cristo. La última ciudad conquistada, hermanos, va a ser Constantinopla en el año 1453. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que estas ciudades fueron llevadas y conquistadas por los árabes, por los musulmanes, hermanos. Por eso el día de hoy toda esta región de Asia, hermanos, región de Europa, en la parte baja, hermanos, la región de África, podemos encontrar que los musulmanes es la religión, hermanos, que predomina en toda esta área, ¿no? La única ciudad que no fue conquistada por los musulmanes o por los otomanos, el Islam, hermanos, fue Roma. Por eso vamos a entender, hermanos, que al ser la única ciudad que sobrevive, hermanos, del imperio, es donde se constituye, hermanos, el catolicismo romano. Por eso, al final de cuentas, vamos a entender, hermanos, que la Iglesia Católica Romana es la que va a prevalecer, hermanos, no por su postura, porque ahorita vamos a analizar estos personajes o estos líderes de la Iglesia, hermanos, porque la parte del Oriente, hermanos, donde todavía hablaban griego, donde eran más apegados, hermanos, a las escrituras, donde tuvieron mejores principios, hermanos, esas ciudades desaparecieron y fueron conquistadas, y solamente quedó Roma, donde vamos a ver pues diferentes concilios que van a determinar cosas que no tienen nada que ver con las escrituras, hermanos, con las escrituras. Y eso nos va a ayudar a entender cómo el día de hoy podemos entender una iglesia católica romana, hermanos, muy diferente a lo que en un inicio Constantino trató de formar, hermanos, o quiso formar en el imperio, de lo que él había percibido. Y bueno, vamos a hablar de estos 4 personajes. Bueno, en realidad hoy vamos a hablar de 3, porque no creo que me dé tiempo de hablar del último, que es San Agustín. Que bueno, es un personaje que vamos a ver tal vez un poquito más a profundidad, porque en función de las posturas doctrinales que va a abrazar San Agustín, hermanos, vamos a tener una repercusión que hoy en día, hermanos, hay muchos movimientos con esta parte del calvinismo y de las iglesias de la gracia y de las iglesias reformadas, en función de las posturas doctrinales que va a abrazar San Agustín. Pero no voy a entrar a este personaje, y vamos a ver, tratar de avanzar en los otros 3 personajes. Así es que, analizando la vida de estos personajes, hermanos, cubriremos un periodo aproximadamente de 350 al 430 aproximadamente. Un poquito más, porque San Agustín avanzó un poquito más en tiempo. Ambrosio, obispo de Milán; Crisóstomo o Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla; Jerónimo, traductor de la Biblia al latín; y San Agustín de Hipona, hermanos, una de las figuras más destacadas en toda la historia de la iglesia. Y bueno, de repente vemos estas imágenes o estas fotografías. Bueno, no son fotografías, más bien son ilustraciones que hace la gente, hermanos, de repente como si fuera una aureola que tuvieran en la cabeza, hermanos, elevándolos a santos. Y bueno, la realidad es que la gente en aquel tiempo les empezó a llamar santos, ¿no? Pero en el sentido bíblico de ser hombres apartados o consagrados para un propósito eterno, por lo que hicieron, por lo que escribieron, por la teología que desarrollaron, por la defensa de la fe que buscaron hacer algunos de ellos. La iglesia los empezó a elevar a una categoría de santos. Posteriormente, entendiendo, hermanos, que todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos santos, somos llamados, somos consagrados con un propósito. Ahora no nos llamamos San Fulano, San Perengano, San Martita. Mira, ahí viene el hermano San Romano o San esto. O sea, no nos llamamos en ese sentido, pero debido a la influencia que tuvieron estos hombres en aquel tiempo, la iglesia los empezó a celebrar en este grado de santos, ¿no? Y bueno, se les llamaba de esa manera, hermanos. No en el sentido que hoy entendemos a la iglesia católica cuando canonizan a alguien, ¿no? Cuando la iglesia católica canoniza a alguien, lo eleva a una consideración de divinidad.
Entonces es ya San Juan Diego, ¿no? San Juan Pablo II y bueno, ya concede ciertos favores a través de milagros y piden certificaciones. Todo un proceso, hermanos, que la Iglesia Católica Romana determinó para elevarlos a esta categoría de santos, ¿no? Pero en aquel tiempo, cuando se menciona sobre San Ignacio, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, hermanos, era una consideración con respecto a la obra que habían desarrollado ellos, ¿no? Todos fueron contemporáneos, queridos. Ambrosio, Crisóstomo, Jerónimo nacieron entre el 340 y 345, solamente Agustín nació un poquito después, en el 354. Ambrosio y Agustín, hermanos, Ambrosio y Agustín pertenecían a la Iglesia Occidental. Déjenme regresar. Ambrosio y Agustín pertenecían a la Iglesia Occidental, de este lado de Roma. De hecho, vamos ahorita a hablar sobre Ambrosio y vamos a ver que sus padres fueron prominentes en esta región del occidente. Y bueno, los otros hermanos, Jerónimo y Juan Crisóstomo, hermanos, pues fueron de la parte del oriente, fueron de la parte oriental, divididos de esa manera, ¿no? Recuerden que el imperio, dividido en estas ciudades importantes, hermanos, tenían sus propios sus propios obispos, presbíteros, ancianos, pastores, hermanos, que era la función que tenían estos hombres para transmitir, para enseñar, para cuidar a la iglesia, hermanos, en esa ciudad. Y bueno, vamos a empezar con Ambrosio. Él nació en el 340 y muere en el 397. Ambrosio nació en la ciudad de Treveris, capital de Galia, hermanos. Toda esta región, hermanos, de lo que era la Gran Bretaña, hermanos, lo que era Francia, lo que es Alemania, Suiza, hermanos, era conocida como Galia. Y ahí estaba la ciudad de Treveris. Su padre fue gobernador de toda Galia, Gran Bretaña y España. O sea, su padre fue un hombre prominente, un hombre adinerado, hermanos, que tuvo poder, que tuvo dinero y que era un hombre poderoso en el imperio, ¿no? Fue nombrado gobernador de la Alta Italia a los 30 años en la gran capital de Milán. Llegó a ser un hombre muy respetado y apreciado. Ambrosio era un hombre respetado por su posición económica, por los estudios que desarrolló, hermanos, y por ser hijo de quien era, ¿no? Por ser hijo de quien era. En el 374 el obispo de Milán muere, hermanos. El obispo de Milán muere, hermanos, por cuanto había rivalidad entre los arrianos y los católicos en la elección de un nuevo obispo, hermanos. Y este es un problema que de repente vamos a enfrentar como iglesias. Fíjense que al estudiar esta parte de historia de la iglesia, hermanos, nos hace ver ciertas imágenes que pueden suceder incluso en nuestras iglesias hoy en día. Muere el obispo de Milán, no hay obispo, no hay pastor, no hay presbítero, no hay anciano, hermanos, para sustituirlo, y la iglesia entra en un conflicto. Hermanos, porque todavía hay arrianos en esta época, hermanos. Acuérdense, los arrianos que traían este pleito con la divinidad de Jesús, que si era la misma sustancia, que no era divino, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, estaban los del oriente, hermanos, que confirmaban que Dios y Jesús eran uno solo, que era Dios, y confirmaban la Trinidad y todo este asunto. Y bueno, la iglesia empieza a tener un conflicto por no tener este obispo y me hizo pensar, hermanos, ¿qué pasaría hoy en nuestras iglesias si de repente el pastor de nuestra iglesia muriera? ¿Qué pasaría? ¿Hay algún varón? ¿Hay otro pastor? Nos hemos encargado de preparar siervos, varones para una sucesión, hermanos, una vez que ya no estemos. Hemos preparado el camino, hemos liderado, hemos enseñado, hermanos, o el día que ya no estemos, hermanos, pues será un gran problema, hermanos, poder elegir a otro pastor. Hay iglesias, hermanos, que ya no existen, porque el pastor no preparó nunca a nadie, no dejó a alguien, no capacitó a alguien, no puso en oración este asunto para que Dios llamara a alguien en ese sentido para poderle sustituir el día que no estuviera. Y hay iglesias que han desaparecido, hay iglesias que se han dividido, hermanos, 3, 4 fracciones porque no hubo pastor, no hubo anciano que se quedara, hermanos. Y fíjense, curiosamente aquí en Milán, por este asunto, hermanos, hay un desorden. Y bueno, en medio del desorden, hermanos, ¿quién se aparece? Ambrosio.
Ambrosio va a la iglesia para realizar una elección a fin de mantener el orden. Y con esta figura de importancia que tiene Ambrosio, hermanos, llega a la iglesia de Milán, hermanos, para tratar de poner un poco de orden, hermanos, sobre este asunto. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Cuenta la historia que había un niño que empezó a gritar: Ambrosio obispo, Ambrosio obispo. O sea, Ambrosio no iba con el propósito de ser el obispo, el encargado, pero por ahí un niño se le ocurrió gritar Ambrosio obispo, y no pareció mala idea ni para los arrianos ni para los católicos. Y entonces toda la multitud empezó a gritar Ambrosio obispo, Ambrosio obispo, Ambrosio obispo. ¿Y qué creen que pasó? Ambrosio aceptó el nombramiento, aunque no había sido ni siquiera bautizado. No había ni siquiera sido bautizado Ambrosio, pero él aceptó el cargo de obispo. Obviamente, hermanos, Ambrosio todo el tiempo que disponía, hermanos, de sus deberes diarios como obispo, lo dio al estudio de las Escrituras y de la teología. Se convirtió en un hombre muy importante, hermanos, en el desarrollo teológico de las Escrituras. Un hombre que buscó ser dedicado, estudioso, hermanos, que qué importante, hermanos, es que como líderes, como pastores, independientemente de que no tengas un llamado a ser pastor, hermanos, o a estar en un liderazgo, cada congregante, cada creyente, hermanos, tiene que tener ese deseo, esa convicción, hermanos, de escudriñar y estudiar las Escrituras. La palabra de Dios encontramos constantes llamados a prepararnos, a capacitarnos, a permanecer en la sana doctrina, a enseñar la sana doctrina. Consejos de Pablo a Tito, a Timoteo, de que permanecieran en la sana doctrina, de que corrigieran lo deficiente, que se prepararan, que estudiaran, incluso los requisitos para un anciano, para un pastor. Hermanos, encontramos que no sea un ófito, que no sea un hombre que no tenga conocimiento, que sea un hombre que esté preparado en ese sentido. Y bueno, Ambrosio fue un hombre que dedicó en sus tareas diarias prepararse en asuntos de teología. Al provenir de una familia rica, hermanos, había una carga en su corazón de poder ayudar a los pobres. Era un hombre, hermanos, con un corazón que cuando tuvo mucha opulencia o mucho dinero o mucha riqueza en su hogar, siempre estuvo dispuesto de dar y ayudar a los pobres. Predicaba a menudo, hermanos, dicen que casi siempre, hermanos, o todos los días, y de tal manera que su predicación llegó a influenciar a Agustín, hermanos. Este es un dato importante, hermanos. La predicación de Ambrosio, hermanos, llegó hasta los oídos de San Agustín, hermanos, que promovió o ayudó a que San Agustín, hermanos, se convirtiera a la fe cristiana. Cuando veamos a Agustín un poquito más a profundidad, hermanos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de dónde sale San Agustín en la cuestión de su postura de fe. ¿Qué era lo que creía San Agustín antes de llegar al cristianismo? Eso nos va a ayudar para poder entender la teología que desarrolla San Agustín. No todo lo que desarrolló San Agustín está mal, hermanos. No van a pensar, vamos a echar a la hoguera a San Agustín. No, hubo cosas, hermanos, en sus posturas de enseñanza que no podemos negar que es algo que está de acuerdo a las Escrituras, pero hay muchas otras, hermanos, que no tienen un buen estudio sistemático de las Escrituras, que lo llevó a tener posturas teológicas que no van de acuerdo a los principios de la Biblia, que no son consistentes en lo que podemos encontrar de tapa a tapa de las Escrituras. Y bueno, eso lo veremos ya cuando nos toque ver un poquito más el concepto de San Agustín. Pero Ambrosio, hermanos, un hombre que estuvo dispuesto a prepararse, un hombre que estuvo dispuesto a predicar, un hombre que aceptó el reto, hermanos, de ser obispo, hermanos, que no iba con esta condición de ser obispo, pero al escuchar el llamado de la gente, él acepta, hermanos, y se dedica a predicar y a defender la doctrina, hermanos. Ambrosio, hermanos, era un católico convencido y resistía constantemente a la postura arriana. Acuérdense, el arrianismo, ya lo comenté hace un momento, constantemente tuvo oposición, hermanos, durante toda esta época,
porque ya se convirtió en una lucha, como lo veíamos que en un principio, hermanos, que la iglesia se convirtió en una lucha política, hermanos, más que predicar y hacer discípulos, hermanos. Ya era el partido del color verde, hermanos, que eran los arrianos, contra el partido del color azul, que eran los católicos. Y en cada una de estas ciudades, hermanos, tomaba una fuerza político-religiosa, hermanos, de choque. Y Ambrosio, hermanos, en el partido del catolicismo, convencido de las escrituras, pues resistía al partido de los arrianos, ¿no? En donde quiera que se encontraran. Ahora, hermanos, Ambrosio, hermanos, se resistió a vivir en la opulencia. Aunque él venía de una familia de dinero, hermanos, que tenía recursos económicos, él va a rechazar constantemente esta vida de opulencia o de riqueza, hermanos. Y esto va a ser interesante, ahorita lo vamos a explicar. Ambrosio también logró que eligieran obispos católicos y que los obispos arrianos de otras diócesis fueran quitados, pues ahora sí que despedidos, ¿no? El que buscaba que todo aquel que tuviera la postura arriana dentro de las poblaciones y las ciudades del imperio, pues empezó a despachar a estos obispos, hermanos, que estaban en contra de lo que enseñaba el catolicismo en aquel tiempo, ¿no? La religión del imperio. Esto se me hizo curioso, hermanos, porque ahora que les he mencionado que he estado predicando el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, hermanos, es algo curioso ver cómo menciona Jesús a las iglesias y que se han convertido en tolerantes de ciertas prácticas, hermanos. De ciertas prácticas, de ciertas consideraciones, hermanos, dentro de la iglesia y que no han tenido la convicción de rechazar y oponerse y alzar la voz en contra de ciertos movimientos, hermanos, que pensamos que no pasa nada. Incluso en esta parte de Apocalipsis hace un llamado a aquellos que han tolerado incluso a tener a una mujer como Jezabel, hermanos, una mujer que está mal aconsejando, una mujer que está dividiendo, hermanos, una mujer que está causando problemas dentro de la iglesia, en el sentido de que puede haber ciertas enseñanzas, doctrinas o movimientos que pueden introducirse a la iglesia, hermanos, y que no estamos haciendo nada. Por eso tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado con esto. En la semana, el día de ayer yo platicaba con un grupo de hermanas y una de ellas me mencionaba que ella tiene un familiar que pertenece a una iglesia reformada calvinista y que el principio de ellos era pues nosotros somos los poseedores del evangelio y de la verdad, y a ella la estaban invitando para que pudiera escuchar y entonces se convenciera de la postura doctrinal que ellos tienen, ¿verdad? Este es un mecanismo que utilizan normalmente estos grupos, hermanos, que en lugar de evangelizar a las personas que no conocen del evangelio, que no conocen de Cristo, lo que están buscando es atraer a personas que ya están dentro de ciertas denominaciones o ciertos grupos religiosos a nuestro grupo, porque nosotros sí somos los verdaderos. Ya tienes cierto conocimiento tal vez bíblico, pero no es correcto y no lo tienes del todo, entonces yo te voy a enseñar ese camino verdadero, ven para acá. Y entonces hay que tener cuidado con esto, hermanos, no hay que ser tolerantes. Si tú estás convencido de lo que dice la Escritura, si se ha enseñado con fidelidad de parte de tu iglesia, de tu pastor, él es un hombre que ha preparado, que es un hombre que es guiado por Dios, que tiene un buen testimonio, es un hombre que estudia y medita la palabra, que hace un buen estudio de la palabra, una buena presentación de la palabra, hermano, abraza la sana doctrina, cuida de la sana doctrina, enseña la sana doctrina y ten cuidado cuando te inviten a este tipo de movimientos. Pero bueno, Ambrosio resistió, hermanos, no se tentó el corazón o no era un hombre pasivo, hermanos, para tolerar este tipo de cosas, sino que incluso pues corrió a todos estos obispos arrianos que tenían cierta presencia en algunas iglesias, ¿no? El momento más grande, queridos, de Ambrosio, hermanos, en su vida fue cuando el emperador Teodosio, esto es muy triste, hermanos, este es un hecho muy triste. El emperador Teodosio se enteró que mataron un soldado de Tesalónica, y esto le caló o le dolió mucho a Teodosio, porque Teodosio venía de una capacitación o una formación de la milicia. Él era un militar, él había salido de las fuerzas militares, él era un soldado, de tal manera que cuando se entera que en Tesalónica matan un soldado,
Él se molesta mucho con esta condición ahí en Tesalónica y hace un edicto para realizar una masacre en esa ciudad. Una masacre en esa ciudad. Él quiere acabar con todos por haber matado a un soldado. Sale el edicto, se envía. No era como hoy en día, hermanos, que mandas un WhatsApp y ya les llegó en menos de 2 segundos. Había que enviar un emisario, un mensajero, una caravana, este asunto, tal. Pero después de que lo había mandado Teodosio, hermanos, Teodosio reflexiona y dice, creo que no es lo correcto y creo que voy a mandar otro edicto para que se cancele ese. Pero, ¿cuál es la historia? Que esto pues ya fue muy tarde. Perdón, se había recibido ya ese edicto en la ciudad de Tesalónica y los gobernantes de Tesalónica y la milicia había convocado a toda la ciudad, hermanos, a toda la ciudad de Tesalónica, hermanos, a una festividad en un estadio. Era un día de fiesta que el gobierno, el imperio había convocado al estadio. La historia, hermanos, los historiadores cuentan que fueron más de 7,000 personas. Más de 7,000 personas. Y bueno, hermanos, estando a puertas cerradas, mataron a estas 7,000 personas. Mataron a estas 7,000 personas. Un acto cruel, un acto, pues, duro, hermanos. Y bueno, esto molestó a Ambrosio, hermanos. Esto molestó a Ambrosio de tal manera que él envía una carta pastoral a Teodosio, reprochándole el crimen, llamándolo al arrepentimiento, diciéndole, has cometido una locura, ¿qué hiciste? Arrepiéntete de lo que has hecho. Teodosio, quien había hecho de Milán la capital, asistió un domingo, hermanos, a la iglesia. ¿Y qué creen que pasó? Salió Ambrosio, hermanos, lo detuvo y le prohibió la entrada. Y le dijo, tú no puedes entrar. Lo empezó a reprender, le negó la entrada a la iglesia, ordenándole que se fuera y se arrepintiera del mal que había cometido. Eso me suena muy, muy fuerte, ¿no, hermanos? ¿Te imaginas el obispo de Milán y el gobernador del imperio, hermanos, yendo a la iglesia? Imaginémonos en nuestro contexto. El presidente de nuestro país, hermanos, que quiera ir a la iglesia, imagínense hoy la iglesia católica y que saliera el párroco y le prohibiera la entrada y le dijera, tienes prohibida la entrada por tantas muertes y por tanto daño que le has hecho al país, arrepiéntete, corrige y vete de aquí. ¿No les gusta como para titular de las noticias? Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Pero eso fue lo que sucedió más o menos con lo que hizo Ambrosio con pues este gobernante Teodosio, ¿no? Y bueno, Teodosio se quejó y dijo, ¿cómo puede ser posible? Recuerden que Ambrosio tenía cierto afecto y cierta convicción hacia los pobres, hermanos, hacia los esclavos. Y bueno, Teodosio se molestaba y decía, bueno, ¿por qué la iglesia está abierta para los esclavos, para los pobres, y para mí no? Yo no puedo entrar a la iglesia y pobres y esclavos sí. ¿Por qué de esto, no? Finalmente Teodosio se arrepintió de lo que había hecho. Y Ambrosio proclamó una independencia del Estado y la iglesia. Esta predicación de Ambrosio, hermanos, provocó que la iglesia, por lo menos en Milán, hermanos, y en esta región, tuviera cierta separación del gobierno por las diferencias que tuvo con Teodosio. Hermanos, porque recuerden, la convicción de Constantino era unir iglesia y Estado. Ya había cierta influencia política en la iglesia, como les dije, de estos partidos católicos y arrianos, verdes y rojos. Pero, hermanos, Ambrosio lo que determinó fue una separación del Estado y la iglesia. ¿Sabes qué, Teodosio? Tú con tu asunto, vete por allá y a nosotros déjanos hacer nuestra labor. Y bueno, siempre fue recordado, hermanos, Ambrosio por ser un hombre que ayudó mucho al sector de los pobres. De hecho, más adelante vamos a ver a los valdenses, hermanos, que también fue un movimiento que procuró ayudar mucho a los pobres, hermanos. Y bueno, vamos a verlos un poquito más adelante. Pero este fue Ambrosio, hermanos. Este fue Ambrosio. Y bueno, vamos a ver ahora a Juan Crisóstomo, hermanos.
a Juan Crisóstomo. Él nace en el año 347 y muere en el 406. Juan Crisóstomo es uno de los personajes también muy importantes, hermanos, uno de los grandes predicadores de la historia de la iglesia, conocido como un hombre de gran coraje y poder en su predicación. Ustedes han escuchado tal vez de Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, hermanos, uno de los predicadores más renombrados en la iglesia en Inglaterra, hermanos. Y que su iglesia creció cantidad de número, hermanos. Incluso fue un hombre que el gobierno de Inglaterra lo llamaba para pedir consejo, un hombre que sus sermones fueron publicados en los principales periódicos en su época. Y bueno, Juan Crisóstomo, hermanos, tenía más o menos ese tipo de consideración de su predicación en aquel tiempo, por ser un hombre con convicción de predicación, hermanos. Y el apodo Crisóstomo, hermanos, quiere decir pico de oro, Juan Pico de Oro, ¿no? Y bueno, esta era una consideración que se le dio a Juan Crisóstomo precisamente por su predicación. No que fuese puro pico, como aquí de repente aquí en México pensamos, ¿no? No, este es puro pico, ¿por qué? Porque habla pura palabrería, ¿no? Nada verdad. Cuando habla aquí de pico de oro, hermanos, era por el poder, la preparación de sus predicaciones, la convicción con que enseñaba, hermanos. Entonces, ese título fue el que se le otorgó a Juan Crisóstomo, Juan Pico de Oro, ¿no? Nació en la región de Antioquía, hermanos. Nació en la región de Antioquía. Permítanme tantito, déjenme cerrar nada más una puerta porque está lloviendo un poquito y no sé si se alcanza a escuchar en la transmisión la lluvia. Espero que se escuche un poquito menos, hermanos. Que se escuche un poquito menos, pero creo que se está cayendo el cielo por aquí. Pero bueno, este es Juan Crisóstomo, apodado así, ¿verdad? Por su predicación. Como les dije, nace en Antioquía, hermanos, de Siria. Recuérdense que había dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria, hermanos, alrededor del 347. Su padre, un general de muy alto rango en el ejército romano oriental, en esta parte de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, hermanos. Su padre es capitán de este lado del ejército, hermanos. Pero él muere, hermanos, cuando Juan Crisóstomo era un jovencillo, un niño, dejando a su esposa llamada Antusa, hermanos, una mujer cristiana, hermanos. La deja viuda a los 20 años. Y bueno, en el año 370, queridos hermanos, siendo estudiante de leyes, él estaba estudiando para ser un abogado, instruido por Juliano, hermanos, un hombre pagano, hermanos, decide dejar a un lado todo deseo de ser abogado y decide hacerse monje. Incluso, hermanos, Juliano muere, hermanos, y antes de morir, hermanos, preguntan a Juliano que quién podría suceder en la enseñanza, hermanos, y él piensa que Juan Crisóstomo sería el candidato correcto, pero menciona Juliano, ya lo hemos perdido porque se ha ido al cristianismo. Y él dejó a un lado todo el deseo de ser abogado para hacerse un monje. Y bueno, cuando aparece la palabra monje, hermanos, nosotros ¿qué pensamos? Lo relacionamos inmediatamente con la Iglesia Católica Romana, ¿no? Los monasterios, los conventos, hermanos. La clase pasada hablamos de los padres capadocios, de Gregorio, hermanos, de su hermano, y de estos hombres, hermanos, que desde el tiempo de sus abuelos y sus padres, ellos salen huyendo en la persecución romana del primer y segundo siglo, hermanos, y se refugian entre bosques, entre montañas, hermanos, buscando una vida aparte, hermanos, principalmente huyendo de la persecución, pero también apartándose de las prácticas paganas que había en el imperio en ese momento, viviendo vidas aparte, hermanos, tratando de consagrarse para las cosas de Dios. Y entonces de ahí van a nacer este concepto de monjes, hermanos, o la condición del monangismo, hermanos,
que fue el instituir estos lugares, hermanos, como para retirarse a cuestiones de espiritualidad, hermanos, y vivir de una manera limitada. A este movimiento, hermanos, se le va a unir la idea de lo que conocemos como el ascetismo. El ascetismo, hermanos, es la renuncia, hermanos, a los placeres materiales para vivir una vida de austeridad y una vida purificada, apartada de los placeres del mundo. Hombres que vivían con poco dinero, con pocas cosas, que dormían en el suelo y empiezan a apartarse a ciertos lugares y empiezan a llamárseles monjes por esta condición de esta postura monarquista, hermanos, de apartarse y abrazar el ascetismo, hermanos, como una postura de purificación, de santidad, hermanos, que obviamente, hermanos, esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal. Tal vez el principio en un inicio fue bueno, hermanos, abstenerse del paganismo, de la idolatría, hermanos, de las prácticas incorrectas, huyendo de la persecución, buscando vivir en consagración al Señor. Pero después vamos a ver cómo este principio se transforma, hermanos, y van a empezar a sumar cosas muy equivocadas a esta postura. ¿Qué dice con respecto a Juan Crisóstomo y esta vida ascética que quiso llevar o llevó? Comía solamente lo suficiente para mantener su salud. Incluso este hombre va a enfermar. La historia cuenta que este hombre, hermanos, probablemente, hermanos, por vivir con una alimentación muy limitada. Este hombre procuraba dormir en el piso, hermanos, en una condición de abstención de cualquier beneficio material. Pasaba mucho tiempo en la oración, hermanos, y meditación de las Escrituras. Hoy conocemos grupos, hermanos, que buscan practicar de manera ciertas cosas de este sentido. Han escuchado tal vez de los Amish o de los puritanos, hermanos, de repente que han buscado apartarse, incluso los menonitas, hermanos, que han buscado apartarse a ciertas regiones, resguardando sus colonias de no contaminarse y tener comunión con otros grupos y viven limitados. Hermanos, bueno, algún día conocí a unos de este grupo que se dejan las barbas, hermanos, que visten limitadamente, que su casa pues solamente hay una mesa de madera, una silla, no hay televisión, no hay tecnología, hermanos, pero curiosamente traían el iPhone más nuevo. Estaba medio raro, ¿no? Porque traían el iPhone más nuevo y predicaban con un iPad, y dije, caray, bueno, por un lado hay mucha austeridad y por el otro lado traen el último grito de la moda en celulares y tabletas, hermanos. Pero para Juan Crisóstomo, hermanos, esto era una verdad y podemos entender por qué esos movimientos de hoy en día, hermanos, abrazaron este tipo de cosas, porque hay una herencia con respecto a posturas, hermanos, que la Biblia no nos llama a eso, hermanos. La Biblia nos habla, sí, a renunciar, hermanos, a negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo y cargar esa cruz, hermanos. El que está dispuesto a vivir como un discípulo de Cristo debe de entender que hay una cruz en su espalda, una sentencia de muerte, hermanos, a nuestros deseos, a nuestras convicciones, a nuestros pensamientos, a nuestra manera de actuar, pensar, para ahora vivir de una manera diferente como Cristo. Y si tú estás dispuesto a vivir como un discípulo de Cristo, tendrás que estar en el entendimiento que hay una sentencia de muerte para ti. Jesucristo, hermanos, fue sentenciado a muerte en la cruz, hermanos, por declararse ser el Hijo de Dios. Esto fue algo que conflictó a los judíos de su época, que lo llevó a una sentencia de muerte, porque perdonaba pecados, porque decía que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad, hermanos? Pero aquel que está dispuesto a vivir como un discípulo de Cristo en este mundo, hermanos, renunciando a los placeres, deseos y convicciones de este mundo, va a encontrar oposición, obviamente. Y bueno, ¿qué pasó con Juan Crisóstomo al vivir de esta manera, hermanos? Pues también encontró oposición. En el año 380, en Antioquía, es ordenado primeramente como diácono. Después se convierte en un presbítero, en un pastor, en un anciano, enseñando a los pobres con una notable predicación. Déjenme decirles algo. Creo que Dios utilizó hombres, hermanos, de todos los contextos, y lo podemos ver en las Escrituras, en su palabra. Hombres que venían de pescadores, cobradores de impuestos,
el mismo Pablo, hermanos, con la preparación que tenía. El Señor utilizó de todo tipo de hombres para poder hacer prevalecer su mensaje, su palabra. Y tenía ministerios para ciertos hombres. Incluso conocemos a Pablo como el apóstol a los gentiles. Incluso el mismo Pablo lo menciona, hermanos, en Corintios, cuando habla acerca de aquellos que los consideró como pilares de Jerusalén, de la iglesia, a Pedro, a Juan, a Jacobo, hermanos, los cuales fueron enviados a los de la incircuncisión, y Pablo dice que Pablo y Bernabé fueron enviados a los de la circuncisión, con un ministerio específico a ciertos hombres. A mí me hace pensar, hermanos, que Juan Crisóstomo, tanto Ambrosio también, que fue un ministerio hacia los pobres, hermanos, es porque Dios quería hacer llegar su palabra a ciertos sectores vulnerables, hermanos. Y bueno, Juan Crisóstomo, hermanos, llevó la predicación muy notable, hermanos, a esta condición de personas de aquel tiempo, personas esclavos, pobres, hermanos que vivían limitados y se estaban convirtiendo al cristianismo. Antioquía, queridos hermanos, esta ciudad constituyó por muchos años uno de los centros más importantes del cristianismo. Si tú recuerdas, se les menciona cristianos por primera ocasión en esta región, queridos hermanos, y bueno, era un lugar donde la palabra, donde la doctrina, donde la teología, hermanos, tenía mucha valía. Era un tema muy importante para la ciudad, para la región. Entonces, hermanos, aquí es donde está Juan Crisóstomo predicando y enseñando. Para tener un ejemplo, hermanos, nosotros sabemos que la Ciudad de México es una ciudad muy importante, cosmopolita, hermanos, con una influencia muy grande y muy vista, y pensemos que Antioquía era una ciudad de ese estilo, hermanos, donde fue levantado Juan Crisóstomo por la iglesia, hermanos, como un obispo, como un pastor, para predicar a los pobres. Este era Juan Crisóstomo, hermanos. En los días de Juan Crisóstomo, hermanos, casi la mitad de Antioquía, hermanos, de sus pobladores, 200,000 habitantes eran cristianos, hermanos. O sea, es una cantidad, si esta ciudad tenía 400,000 habitantes, hermanos, la mitad, 200,000, eran cristianos. Esto es sorprendente. O sea, si nosotros hoy googleamos la cantidad de cristianos que hay en nuestro país, hermanos, pues te vas a sorprender. El porcentaje es muy pequeño, hermanos, que ha crecido en los últimos años, pero ha crecido en función de que el INEGI, hermanos, por lo menos en nuestro país, en México, engloba a todos los movimientos evangélicos que prediquen un cristianismo o que prediquen a Cristo, hermanos, los cataloga y los mete en un rubro, y ahí estamos todos. Si no mal recuerdo, hermanos, la última vez que chequé este dato, el movimiento que más creció, hermanos, en los últimos 5 años fueron los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová siguen creciendo. Y los evangélicos, que es donde integran a todos los que predican a Cristo también, hermanos, el porcentaje era muy pequeño, hermanos. Muy pequeño. No me crean, hermanos, pero creo que el crecimiento era del 1.7, hermanos, del 2.7, por ahí así, hermanos. No era algo, hermanos, que representara, ¿cómo ha crecido el cristianismo en México? No, hermanos, no. Que sí ha avanzado, por supuesto que sí. Hay hombres fieles, hermanos, predicando la palabra, y cada vez hay más personas que llegan a la iglesia y se convierten a Cristo, por supuesto que sí, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Entonces, pero fíjate, curiosamente, ¿no? En esta iglesia de Antioquía, hermanos, el hablar del cristianismo era una realidad donde, bueno, a los primeros creyentes en Jesús les llaman cristianos, o cristos pequeños, que era la palabra, porque eran imitadores de Cristo. Y para el tiempo de Juan Crisóstomo, hermanos, en el siglo III, o en el año más o menos finales de los 300, hermanos, pues la población de cristianos era la mitad, hermanos, 50%. ¿Te imaginas? En México tenemos, creo que, si no mal recuerdo, ya estamos llegando cerca de 130 millones de mexicanos. 130 millones de mexicanos, que en este país hubiese 65 millones de cristianos fieles. O sea, estaría tremendo, hermanos, estaría tremendo. Pero Antioquía era así, y en esta ciudad predicaba Juan Crisóstomo. ¿Te das cuenta la convicción de fe que había en la iglesia de aquel tiempo?
de aquel tiempo, porque era una iglesia que predicaba a Cristo. Era una iglesia católica, hermanos, que leímos el credo de Constantinopla, hermanos. Ahora sí se me lenguó la traba, hermanos. Pero este credo, hermanos, está pegado a lo que la Biblia enseña. Y eso era lo que creía esta iglesia católica y lo que creían estos hombres con respecto a Cristo y la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, obviamente hubo movimientos, como lo he mencionado, que no quisieron unirse, hermanos, a la invitación de Constantino y Teodosio, hermanos, y que vivieron un cristianismo separado de esta invitación, y hubo diferentes regiones donde se establecieron y a través del líder, hermanos, fue que se les llamó a estos pequeños grupos, hermanos, fuera del contexto del cristianismo que imponía el imperio, hermanos. Pero aún este cristianismo católico, hermanos, que en un inicio, recuerden, la palabra católico no tiene que ver con lo que hoy conocemos con catolicismo, esta condición universal, hermanos, no en el sentido de la iglesia universal como hoy lo entendemos también, hermanos, porque hay un principio hoy de la iglesia universal, que todos formamos parte de esta iglesia universal, y lo que vemos, hermanos, en la Biblia, en las escrituras, es la localidad de la iglesia, hermanos. Hay un grupo de creyentes en todo el mundo, hermanos, que conformamos ese pueblo del Señor, hermanos, todos estos creyentes, hermanos, por los cuales vendrá el Señor Jesús en esta venida que hará y posará en las nubes, y vendrá por los creyentes, hermanos. Pero la estructura operacional, hermanos, lo vemos a través de la localidad de las iglesias, de la funcionalidad de las iglesias locales. Por eso el mensaje de las cartas de Pablo, hermanos, tiene nombre y apellido: a la iglesia de tal, a la iglesia de tal. El mensaje de Apocalipsis, hermanos, a las iglesias locales. La operatividad era una iglesia local, una membresía local, un cuidado local de la iglesia. Y hermanos, esos grupos que no se juntaron a esta postura católica, hermanos, siguieron predicando el evangelio también, y también cometieron errores doctrinales, y también tropezaron, y también hubo hombres que se desviaron como dentro del catolicismo, hermanos. Pero obviamente, hermanos, aquí repercutió porque era la religión del imperio que había abrazado. Mucho más. Incluso, hermanos, cuando veamos ciertas sectas o ciertos movimientos, cuando veamos que aparecen los mormones, los testigos de Jehová y algunos otros movimientos que son incorrectos, hermanos, van a derivar de grupos, hermanos, cristianos, como los presbiterianos, hermanos, en los cuales, hermanos, derivó el fundador de la iglesia de los testigos de Jehová, hermanos, que comenzó a tener una enseñanza en una iglesia presbiteriana y después terminó mal, hermanos, haciendo postulaciones incorrectas. Hermanos, vamos a darnos cuenta cómo dentro del catolicismo, hermanos, hubo hombres que se levantaron también sin una preparación, hermanos, con sed de poder, con sed de imposición, con sed de control, con sed de dinero, hermanos, que lo que en un principio fue el deseo tal vez de llevar el cristianismo a todo el imperio, hermanos, pues se corrompió de muchas maneras, hermanos. Pero un hombre como Juan Crisóstomo, hermanos, predicó y defendió y enseñó, hermanos, una postura doctrinal lo más apegada a lo que él tenía en aquel momento, hermanos. La predicación de Juan Crisóstomo era incómoda para aquellos del imperio, hermanos, porque recriminaba muchas ocasiones, hermanos, la vida inmoral que seguía llevando los gobernadores del imperio. Los gobernadores del imperio, déjame decirte, hermano, pues el hecho de que hayan abrazado el cristianismo como la religión del imperio no quiere decir que experimentaron un encuentro con Jesucristo, no quiere decir que se arrepintieron y pusieron su fe y vivieron como fieles a Cristo, hermanos. No. Muchos de ellos simplemente tenían la religión cristiana como esta herramienta político económica, hermanos, para controlar al pueblo, para influir en el pueblo, para dominar al pueblo, y su corazón nunca estuvo en abrazar la fe cristiana. Ellos seguían cometiendo barbaries, como lo vimos con Teodosio. Mandó matar a más de 7,000 personas. Muchos de ellos, hermanos, mataron a aquellos que veían como amenaza su liderazgo. Muchos de ellos tomaron mujeres que no eran suyas, cayendo en relaciones equivocadas de adulterio, de fornicación. Y bueno, la predicación de Juan Crisóstomo fue señalar, incomodar a través de las escrituras su vida inmoral y su vida alejada de los principios del cristianismo.
Y vamos viendo cómo la iglesia de aquel tiempo, hermanos, había hombres fieles, hermanos, y había quien tomaba y abrazaba doctrinas equivocadas. Algunos comenzaron un complot en contra de Juan. Fíjense, curiosamente, hermanos, por la predicación que hacía Juan, comenzaron un complot en contra de él porque no les parecía su predicación. No nos gusta cómo nos predica. Es que, voy a hacer una pequeña pausa. Tú tal vez has escuchado hoy del Evangelio de la Prosperidad, donde hay iglesias que pues no hablan de infierno, de pecado, de condenación, predicadores que no tocan ese tema, y escuché apenas un mensaje de un predicador que decía: si una persona ya viene quebrada, rota, lastimada, frustrada, estresada, ansiosa, eso, y todavía le sumas el infierno, la condenación, y esto y lo otro, aquello y tal, no, hay que hablarles del amor, hay que hablarles del rescate, hay que hablarles de la prosperidad. Tengamos cuidado, queridos hermanos, tengamos cuidado, porque esto, desde estos inicios, hermanos, de la iglesia ya incomodaba, hermanos, la predicación del mismo Señor Jesucristo a la vida de los religiosos, ¿no? Cómo confrontaba a los fariseos, y esto molestaba, ¿no?, a los fariseos. Pues la predicación verdadera, la sana doctrina, hermanos, tiene el propósito de incomodar. Tiene el propósito de incomodar al que está muy cómodo, hermanos. Y tiene el propósito de dar paz al que está intranquilo. Entonces tengamos cuidado de repente, hermanos, con aquellos que solamente quieren predicar un evangelio, una palabra de comodidad, y no, aquí vamos a hablar solamente de las promesas, aquí solamente hijos de Dios, príncipes que se merecen el reino y se merecen la paz y se merecen la salud, y reclama al Señor y declara el día de hoy victoria para tu negocio, victoria para tu enfermedad, declara y alza tus manos, y si no es así es porque no tuviste fe. Porque no permitiste que el Espíritu trabajara en ti, o porque no diste lo suficiente, querido hermano, para que tu petición se cumpliera. Y es una manipulación. Hay que tener cuidado con la iglesia que utiliza ese tipo de cosas para manipular el corazón de las personas. Ten cuidado con eso. Espero que no estés en una iglesia de este corte, que no estés escuchando un pastor de este estilo. Sí, el Señor tiene promesas hermosas para los que le creen, para los que viven de esta manera, para los que descansan en Él, para los que guardan su palabra, para los que viven de esta manera. Hay promesas hermosísimas. Y hay cosas que el Señor hace en nosotros, hermanos, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra maldad. Él derrama misericordia todos los días sobre sus hijos. Pero eso no quiere decir, hermanos, que ni siquiera el Señor Jesús, hermanos, podríamos quitarlo y recriminarle que confrontó a la gente con su pecado. Te es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesús. A la mujer, hermanos, que encontró en el pozo rumbo a Samaria, la confronta y: ¿dónde está tu marido? A la mujer sorprendida en adulterio, hermanos, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, se fueron. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Hay una confrontación para el pecado. Ya no vivas de esa manera. Arrepiéntete, cambia la dirección en la que vas. Por favor, renueva tu mente, tu corazón con la palabra. Ya no te alimentes de lo que vivías, del mundo. Debe de haber una transformación en tu vida. La predicación de Juan Crisóstomo era incómoda para los que la escuchaban. No nos gusta lo que nos dice. Así es que, pues aquellos que estaban siendo afectados por la confrontación y la predicación tan directa de este hombre, hermanos, comenzaron una campaña, un complot para desacreditarlo, fincándole mentiras, cargos falsos. Y en función de todo esto, de estas mentiras y estos cargos falsos, llevaron a que se emitiera un juicio en contra de Juan Crisóstomo y lo desterraran de esta región. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible. Hoy en día hay hermanos que brincan de iglesia en iglesia porque no me gusta
lo que enseña el pastor, lo que predica. Es que siempre nos dice que hay que trabajar. Siempre nos dice que hay que ser discípulos de Cristo. Siempre nos dice que debemos dejar y abandonar nuestras prácticas pecaminosas. Siempre nos habla de que vamos a entregar cuentas al Señor, de que nos arrepintamos y vivamos para Él. Oye, siempre nos dice eso. Mejor me voy a ir de aquí. Porque en esta iglesia, no, aquí sí se siente el mover del Espíritu. No, aquí desde que entras, hasta los hermanitos tienen cara como de ángeles. Hasta te sonríen, porque en mi iglesia ya ni sonríe la gente. Tienen unas caras bien largas. Yo creo que el pastor ya los amargó. Y entonces la gente empieza a brincar de iglesia en iglesia porque no le gusta lo que escucha. Y bueno, a la gente de aquel tiempo en Antioquía no le gustó la predicación de Juan Crisóstomo y lo desterraron. Vámonos de aquí. El pueblo demandaba su regreso, porque obviamente era un hombre reconocido, oye, para 200,000 cristianos en aquel tiempo, y de repente se enteran que se desterró a este predicador, que predica fielmente, que comparte la palabra fielmente, que no se detiene en hablar y detenerte y señalarte en lo que estás haciendo mal. Y esto confrontó al pueblo, a los que sí querían que estuviera Juan Crisóstomo. Y entonces el pueblo amenazó y dije, vamos a cerrar las calles, vamos a parar el periférico, vamos a cerrar el aeropuerto si tú decides que se vaya Juan Crisóstomo. Y bueno, esto aparentemente sacudió al gobierno ahí en Antioquía, hermanos. Y bueno, en aquel tiempo, en esta región de Constantinopla, hermanos, hubo un temblor muy fuerte en estos años, hermanos, lo cual devastó ciudades y murió mucha gente también, hermanos. Y bueno, toda esta región pensó, hermanos, porque coincidió con esta sentencia de desterrar a Juan Crisóstomo, mucha gente e incluso los gobernantes pensaron que el terremoto había sido un castigo por haber tomado esta decisión sobre Juan Crisóstomo, un hombre del Señor. Y bueno, en esta consideración, pues la gente, el gobierno se espanta por lo que sucedió y le dicen, ¿sabes qué, Juan? Pues regrésate, ¿no? Regrésate. Y bueno, Juan Crisóstomo tomó una batalla personal con la esposa del gobernador, hermanos. Desde el púlpito empezó a predicar y a recriminarle muchas cosas que esta mujer hacía indebidamente, incluso de índole sexual, hermanos. Juan Crisóstomo le recriminó y predicaba muchas veces en contra de esta mujer. Y bueno, se enganchó ahí en una pelea, hermanos, desde el púlpito, hermanos, con gente del gobierno. Y bueno, en el siguiente destierro, porque bueno, esta batalla continuó, en el siguiente destierro, cuando él estaba siendo llevado hacia las afueras, hermanos, pues el hombre muere. El hombre muere, ya enfermo, ya grande, ya cansado, hermanos. Este hombre pues muere, ¿no? Muere. Y este fue Juan Crisóstomo, hermanos, en la iglesia de Antioquía, hermanos, y esta región de Constantinopla. Y bueno, el último hombre que vamos a ver el día de hoy, hermanos, el último hombre que vamos a ver hoy, el último hombre o líder, hermanos, tal vez es un nombre o hombre, hermanos, que has escuchado, a Jerónimo o San Jerónimo. Tal vez el hecho más conocido de Jerónimo va a ser la traducción que hace de las Escrituras al latín, y tal vez has escuchado a este personaje por este acto que realizó. Y bueno, Jerónimo, hermanos, vivió entre el año 345 y el 420. El 420. A veces se le llamó en su nombre latino Hieronymus. Hieronymus es conocido también, Jerónimo por Hieronymus, hermanos. Y bueno, este hombre ocupa un lugar notable a través de la historia de la iglesia y más en el catolicismo, que va a derivar en el catolicismo romano, por lo que él hizo. Jerónimo fue un erudito, hermanos, en la lingüística, hermanos, y un notable hombre ascético, hermanos.
Ustedes ya deben de tener claro esta palabra del ascetismo o ser un hombre ascético, de estas vidas limitantes de monjes que trataban de llevar comiendo poco, viviendo austeramente, buscando la santidad, la consagración, hermanos, a través de la negación de cosas materiales, o la purificación del corazón a través de la abstención de ciertas cosas. Este ascetismo, pues ustedes van a saber más adelante cómo deriva incluso en movimientos como el budismo, hermanos, porque Siddhartha, el jefe, bueno, no el jefe, el encargado o el que desarrolló esta postura del budismo, hermanos, tenía esta convicción ascética, hermanos, ascética de la abstención, porque el budismo va a concluir, hermanos, que para poder estar en este estado pleno, hermanos, tienes que llegar a la consideración de la negación de cualquier deseo. Cuando el hombre llega a esta consideración de no desear nada, hermanos, está en su mejor o en el mejor momento, hermanos. Es el punto óptimo para el budismo, donde el hombre ya no desea nada. Y entonces vive al límite, se aparta, viven como monjes. Tal vez has escuchado de estos templos budistas donde se apartaban y, bueno, se abstenían, no se negaban de cualquier deseo. Y bueno, esto derivó del ascetismo. Y bueno, Jerónimo era un hombre ascetista con estas distinciones ascéticas, hermanos, de vivir austeramente. Este Jerónimo dio a la iglesia del occidente, hermanos, no a la del oriente, donde estaba en griego, donde estaban estos hombres preparados teológicamente, donde había todavía judíos, ahí en ciertos sectores, había sinagogas, había, pues todavía había gente que hablaba griego, hermanos, como ese idioma que fue del imperio, hermanos. Y por el otro lado vamos a ver a Jerónimo en el occidente, hermanos, el cual, como les dije, va a ser reconocido por la traducción que va a hacer a las escrituras, y sus posturas o sus escritos, hermanos, impulsaron de una manera muy notable lo que es conocido como el monasticismo, hermanos. Lo que es conocido como el monasticismo. ¿Qué es el monasticismo? Ya se los comenté en varias ocasiones. Esta consideración de la vida apartada, de los monjes o monasterios o conventos que van a abrazar las mujeres también. Bueno, de hecho, a partir de este Jerónimo, hermanos, porque, bueno, lo voy a mencionar de una vez, pero creo que lo puse aquí en las notas. Jerónimo va a ser apoyado principalmente por mujeres, hermanos, de dinero. El trabajo ministerial que desarrolla Jerónimo, queridos, va a ser apoyado por un sector de recursos económicos fuerte y por mujeres. Y estas mujeres van a abrazar el monasticismo al grado de apartarse y vivir como en conventos. Y esto nada más, a lo único que me suena es a las monjas que hoy conocemos en los conventos, hermanos. ¿Desde cuándo viene? Bueno, 300 y pico, 400 años después de Cristo. Jerónimo nació en la provincia de Panonia, al norte de Iliria, y a la edad de 18 años fue a Roma para continuar sus estudios. Este hombre también estaba estudiando para ser un abogado prominente. Hermanos, recuerden que el derecho romano desarrolló muchos escritos y posturas, y era algo muy reconocido que aquellos que estudiaban las leyes, la abogacía, aspiraban a puestos dentro del imperio, hermanos. Y después de estudiar sus estudios en abogacía, se dirigió a Antioquía para visitar las iglesias orientales. Este hombre parecía que tenía un ímpetu, hermanos, de empaparse de las cuestiones de la cristiandad, de tal manera que empezó a buscar la manera de acercarse para obtener mayor información y conocimiento sobre el lenguaje, porque, como le mencionamos, este hombre va a ser reconocido por ser un excelente lingüista. Y bueno, había una lucha en su corazón como estudiante de los grandes escritores latinos, especialmente de un orador llamado Cicerón. Ustedes lo pueden googlear ahí quién fue Cicerón, hermanos. Fue un orador, hermanos, que impactó la vida de Jerónimo, y él tenía como que ese deseo de ser un orador, un hombre, hermanos, de influencia en sus posturas, de pensamiento, de filosofía, de hablarle al imperio, hermanos.
pero también como un cristiano, hermanos, sentía que debía de prepararse mucho mejor, hermanos, en las cuestiones escriturales. Había esa división en su corazón de a qué me dedico y hago esto, me gusta esta parte, pero era un hombre que también tenía clara también un deseo de prepararse en las escrituras. Obviamente, al ser un hombre influenciado por el ascetismo, hermanos, experimentaba una gran atracción a la vida monástica, ¿no? Este hombre constantemente se apartaba para este tipo de purificaciones, para este tipo de consideraciones de su cuerpo y de llevarlo al límite. Estando en Antioquía, tomó la decisión de irse al destierro, hermanos. O sea, este hombre solito agarró y dijo: yo me autodestierro y me voy a vivir como un ermitaño, hermanos, por 5 años. Está curioso el asunto, ¿no? Este hombre solito se agarra y se va a vivir 5 años solo. En esta parte, hermanos, donde él se aparta al destierro y a vivir solo como un ermitaño, él buscaba eliminar, aniquilar, quitar de él cualquier tentación mental por el sufrimiento de la carne. Al parecer, los historiadores refieren que Jerónimo tenía una situación que se inclinaba, hermanos, a condiciones sexuales, como que había maquinaciones o pensamientos o deseos en la carne con respecto a la sexualidad, hermanos, y este Jerónimo buscaba aniquilar cualquier deseo, cualquier pensamiento que surgiera en su corazón, hermanos, y esto lo hacía a través de apartarse, retirarse, desterrarse, hermanos, por cierto tiempo, hermanos, por cierto tiempo. Hay que tener cuidado porque incluso yo he escuchado de iglesias hoy en día, esto lo había escuchado de movimientos como Alcohólicos Anónimos o aquellos grupos que pretenden atender condiciones de drogadicción, de varias situaciones de este tipo, hermanos, donde te llevan a ciertos retiros y te apartan y te cortan de comunicación, de familiares, incluso la alimentación es limitada y entran incluso hasta como en trance para liberarte de cuestiones demoníacas espirituales y de problemas y de enfermedades, de un chorro de cosas. Tengamos cuidado con todo esto, hermanos, que hoy en día yo he sabido de iglesias que hacen este tipo de retiros. Entonces vamos a cancelar y vamos a casi exorcizarte de esta condición. Incluso una persona que asistió a un evento de estos, en un congreso, al momento en que los pasaron al frente, una persona describía supuestamente las entidades demoníacas espirituales que le estaban atormentando y que estaban ahí con él en ese momento, de las cuales lo iban a liberar y que él iba a ser sanado de toda enfermedad, iba a ser librado de lo mal que le iban en sus negocios y todo este asunto. Tengamos cuidado con este tipo de cosas, porque obviamente hombres, hermanos, como estos personajes, que no hubo una rendición de cuentas, que no hubo otro pastor, un padre apostólico en ese sentido, hermanos, entendiendo el término, hermanos, que les aconsejara, que les guiara de una manera correcta, con una sana doctrina, con una sana enseñanza, con una sana práctica, hermanos, obviamente llevó a que estos hombres cometieran tropiezos que hoy derivan, hermanos, en este tipo de movimientos, que hoy derivan en lo que conocemos como conventos, como monasterios, donde se capacita a sacerdotes, a monjas, hermanos, en un adoctrinamiento equivocado. Entonces tengamos cuidado con esto, hermanos. Y bueno, esta fue la condición que llevó a Jerónimo a apartarse. Una porción de sus escritos es la carta número 22, par 7, hermanos, que dice así: mi rostro estaba pálido y mi cuerpo helado con el ayuno. Está hablando Jerónimo. Dice: y sin embargo mi mente hervía de deseo y los fuegos de la lujuria burbujeaban delante de mí cuando mi carne parecía muerta. Recuerdo cuán a menudo gritaba toda la noche hasta romper el alba y no cesaba de golpear mi pecho hasta que la tranquilidad retornaba ante la reprensión del Señor. Está tremenda las palabras de este hombre, ¿eh? Mi rostro estaba pálido y mi cuerpo helado con el ayuno. Un hombre que estaba pasando tiempo de oración, de ayuno, que buscaba
ser purificado. Dice, sin embargo, mi mente hervía de deseo y de los fuegos de la lujuria que burbujeaban delante de mí. Un hombre que estaba luchando con una consideración de pecado en su interior. Y luego dice, empezó a golpear su pecho hasta que la tranquilidad retornara. Esto me hizo pensar, ¿alguien recuerda la práctica católica cuando golpean el pecho, hermanos? Sí, recuerdan qué dicen. Yo no me acuerdo muy bien, nada más recuerdo que dicen por mi culpa, pero no recuerdo qué más. Si alguien recuerda qué era lo que decían y no lo quiere compartir, prenda su micrófono, porque yo no me acuerdo muy bien, pero me hizo recordar esta práctica, hermanos. Si alguien sigue golpeándose el pecho en las noches, hermanos, confiésese y díganos qué es lo que dice. Dice por mi culpa y por mi grande culpa. Ah, esa era la frase nada más. La frase nada más. Ah, ok, hermana, muchas gracias. Bueno, espero que nadie de ustedes esté golpeándose el pecho en las noches, hermanos. Mejor encomiéndense al Señor, oren al Señor y pongamos y llevemos todo pensamiento cautivo delante de Él, hermanos, y arrepintámonos de los tropiezos y acerquémonos confiadamente al Señor, que Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad, de nuestras equivocaciones y buscar caminar en santidad, hermanos. Pero este hombre aparentemente tenía una lucha, hermanos, y este tipo de frases, hermanos, de repente a los que hemos estado en el catolicismo, hermanos, como que de repente viene una unión de ideas, hermanos, en la cabeza al leer este tipo de cosas, de lo cual en los concilios que vamos a ver con respecto a la Iglesia Católica y cómo apareció el papado y cómo apareció la mariolatría y las indulgencias y el bautismo de infantes y todo este asunto, hermanos, vamos a ligar ciertas cosas con respecto a este tipo de apariciones, estos comentarios, hermanos. Estamos en el año 300, 400, hermanos, y veamos a los personajes que estaban en la iglesia, hermanos, y que estaban influenciando de una u otra manera. En medio de los ayunos tan severos que experimentaba, tuvo un sueño que lo cambió, que era llevado ante el tribunal del juez y que al preguntarle quién era, él decía, yo soy cristiano, y le decía, mientes, tú eres seguidor de Cicerón. Y esto lo confrontó en el sueño, hermanos, pero les digo que este tipo de historias que encontramos con diferentes hombres que fueron historiadores, hermanos, que hablan de estos personajes, a mí me hacen mucho clic, hermanos. ¿Has escuchado de iglesias que de repente dicen, es que Dios me habló en sueños, y Dios me dijo, y Dios me dio una nueva profecía? Ahora, quiero que entendamos algo, y no me voy a meter en estos asuntos, hermanos, pero Dios es soberano, hermanos, de hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Y puede manifestarse, hermanos, de la manera que él le parezca, porque Él es Dios. Yo no puedo encasillar a Dios en mi percepción o en mi mente, porque mi mente es finita y Él es infinito. Pero sí lo que puedo ver, hermanos, y lo que puedo entender es que Dios se presentó y nos dio a conocer quién es, hermanos, y cómo trabaja y cómo opera a través de su palabra. Nos ha revelado, hermanos, todo lo que Él quiere que sepamos de Él, hermanos, a través de su palabra. No quiere decir que Dios no pueda actuar, hermanos, en un acto extraordinario, porque sería limitar el poder de Dios, hermanos, pero en cuestiones de enseñanza, doctrina y teología, hermanos, creo que Dios se ha manifestado y nos ha mostrado lo que Él ha querido a través de su palabra. Y aquí vemos una consistencia en sus enseñanzas. Aquí hablamos de salvación, de seguridad de salvación, del cielo, del infierno, de la deidad, hermanos, de Jesucristo, de la Trinidad, de todas las doctrinas que ustedes conocen, hermanos, y las conocemos de tapa a tapa, en una consistencia, hermanos, de Génesis, Apocalipsis. Yo no puedo sacar pasajes aislados de aquí, de allá, y entonces formar una doctrina, porque aparecen algunos pasajes con respecto a eso. No lo puedo hacer. Tengo que analizar la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que bueno, ya el hermano Germán dará dentro del seminario, no sé si sí lo tiene ya la clase de hermenéutica, eso sí estoy seguro, hermanos, pero en este espacio, hermanos,
será muy importante si en algún momento el hermano abre una clase de hermenéutica para poder, hermanos, visualizar, comprender, entender, quitarnos a veces esos lentes tal vez de la denominación en la que crecí o del catolicismo en el que salí, para poder dejar de entender o de aprender a desaprender, hermanos, lo que en algún momento recibí y ver cada consideración a la luz interpretativa de las Escrituras. Y esto sería muy interesante porque creo que para el tiempo de la iglesia de este tiempo, hermanos, de los primeros siglos, 4 o 5 siglos, hermanos, hubo muchas desviaciones teológicas, hermanos, precisamente por la falta de preparación, hermanos. Yo te animo. Si en tu iglesia puedes acercarte con tu pastor y pedirle que te ayude a ser enseñado en esta condición de estudiar y meditar la palabra, en esta hermenéutica interpretativa de cómo estudiar y abordar los pasajes en su contexto, hermanos, será muy bueno para no caer en una desviación doctrinal. ¿Qué pasó con Jerónimo en medio de los ayunos? Pues a lo mejor fue la falta de alimento, la deshidratación, el cansancio, hermanos, que lo llevó a tener un sueño donde entendió todo esto, hermanos. Pero en ese sueño se le menciona que él no era cristiano, porque viene esta pregunta a él: ¿dónde está el tesoro de tu corazón? Y esa pregunta al parecer lo confrontó, lo sacudió y lo hizo todavía volverse un estudioso más de las lenguas del hebreo, del griego, hermanos, más específicamente del hebreo, porque él va a generar una traducción que ahorita vamos a hablar de ella. Y vamos a eso, hermanos. Eso lo llevó a un juramento de no buscar nada pagano y ser un estudioso de las Escrituras. Fíjense, hermanos. Ese sueño que tuvo lo llevó a una convicción de no voy a buscar nada que tenga que ver con idolatría y paganismo, y voy a convertirme en un estudioso de las Escrituras. Creo que sin recibir un sueño, cada uno de nosotros como creyentes y seguidores de Cristo deberíamos de ser estudiosos de las Escrituras, hermanos. El problema hoy de la predicación en las iglesias, hermanos, es que la predicación se ha vuelto, hermanos, como si fuese un menú de un restaurante o los anaqueles de un centro comercial, donde yo empiezo a pasear, hermanos, entre el centro comercial, y entonces tengo necesidad de afecto y de amor, y tengo necesidad de paz y tranquilidad y sanidad o sanación, y tomo de esto, tengo la necesidad de esto, y pareciera que la predicación de la iglesia hoy se ha convertido en eso. Y hay que tener cuidado, porque cada uno de nosotros tenemos que ser estudiosos de las Escrituras. Entre más estudiemos las Escrituras, más conoceremos al Señor. Entendiendo, hermanos, que al conocer al Señor, el Señor proveerá, sí, de lo que hace falta a mi vida. De lo que hace falta a mi vida. Y ese va a ser el ejemplo que vas a encontrar en toda la Escritura, hermanos. Si tú recuerdas, hermano, lo mencioné hace un momento, la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, probablemente esta mujer necesitaba afecto, validación, amor, protección, hermanos, principalmente necesitaba salvación, pero curiosamente Jesús le pregunta por el marido. ¿Por qué? Porque el Señor sabía de qué había necesidad, de qué estaba sedienta esa mujer, y le dijo: si tú tomas de esta agua no tendrás sed jamás, porque yo voy a proveerte todo eso que necesitas. Voy a darte salvación, vida eterna, y voy a proveerte todo eso que tú estás buscando en una relación con una pareja. Si tú recuerdas la historia de Jacob, de Raquel y Lea, en esta disputa que tienen estas mujeres por darle hijos, ¿verdad? Y bueno, una de ellas se quejaba porque no podía darle hijos, y va y le reclama a Jacob. Y Jacob, ¿qué le dice? ¿Acaso soy yo Dios? ¿Acaso soy yo Dios? Fíjense qué bonita esta enseñanza. ¿Acaso soy yo Dios? Yo no puedo proveerte lo que tú estás buscando. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En Dios. Entonces necesitamos conocer más a Dios para poder encontrar, hermanos, para poder satisfacer, hermanos, aquello que estamos buscando y anhelando. El Señor dice: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, yo le haré descansar. Hermanos, no es tomar como en un menú lo que necesito, es conocer cada vez más a Dios y más a Dios y más a Dios, que Él cubrirá cualquier necesidad que tengamos en nuestra vida, hermanos. Entonces tengamos cuidado con esto, hermanos.
de repente algún tipo de iglesias que nos podamos encontrar. Y bueno, hermanos, este hombre con esta convicción de ser un estudioso de las Escrituras escribe al Papa de Dámaso en Roma, hermanos, pidiéndole consejo sobre lo sucedido. Imagínense, le habla al Papa, le manda carta y le dice: oye, ¿qué crees? Tuve un sueño, estaba yo con tantos días de ayuno, sin comer, deshidratado, desterrado, solo, y recibí este sueño, y mira, me dijo esto, y que tal, y que dónde está mi tesoro, está mi corazón, tal, y le pide consejo sobre lo que había sucedido. Y de esta manera, hermanos, Jerónimo desarrolló una relación muy cercana con el Papa de Roma. Él, ¿te acuerdas? Se viene a Antioquía, a toda esta región, para conocer más sobre las iglesias cristianas y la enseñanza. ¿Qué es lo que pasa? Sucede este sueño, esta visión, le manda mensaje al Papa de Roma, al patriarca, hermanos, porque entendamos que todavía no es un papa como lo que hoy conocemos, hermanos, a ese líder estimado por los fieles de aquel tiempo, hermanos, pide consejo, y este hombre desarrolla una relación con Jerónimo muy fuerte que duró toda su vida, ¿no? En el año 382, mientras asistía a un sínodo en Roma, a una reunión convocada en Roma, hermanos, a un concilio en Roma, con su obispo, se convirtió en el consejero teológico de este hombre Dámaso, de este patriarca o padre o papa Dámaso. Se convirtió en el consejero teológico de él. Dámaso animó a Jerónimo, queridos hermanos, para que revisara las Biblias latinas. Ya había algunas traducciones, hermanos, que se habían generado, ya se empezaba a manejar el latín como el lenguaje de los eruditos, de los hombres de poder, hermanos. El latín empezó a ser este idioma que se empezó a manejar en estos círculos, y empezaron a hacerse algunas traducciones de las escrituras, hermanos, al latín, hermanos, en base a algunas copias que ya circulaban, algunos intentos de traducir la Biblia o las escrituras que había al latín, hermanos. Y obviamente, hermanos, algunas copias tenían pues deficiencias, hermanos, porque algunas de ellas pues fueron copias que se hicieron de las copias, hermanos, donde los copistas, hermanos, pues de repente tuvieron algún error, hermanos, o añadieron algún comentario sobre la línea, hermanos, y el siguiente copista lo tomó como parte del escrito y lo incluyó, hermanos, en estas traducciones al latín que se hicieron, por lo cual, hermanos, este Dámaso anima a Jerónimo y decirle: oye, encárgate de esto. O sea, aquí en Roma, los meros de este círculo privilegiado estamos manejando el latín porque es la lengua que nos da cierto caché. ¿Por qué no te revisas las Biblias latinas que andan ahí, las traducciones que hay, y por qué no checas cómo andamos en ese asunto? Y bueno, esto le pareció bien a Jerónimo. Y bueno, él empieza a investigar, se da cuenta que pues ya había la Septuaginta, que ya hemos hablado de esta, hermanos, la traducción que se hizo del hebreo al griego, hermanos, en el año 250 a.C., precisamente allá en esta zona de Alejandría, hermanos. Son convocados 70 hombres en diferentes lugares, hicieron una traducción del Antiguo Testamento y concordaron a la perfección estas traducciones, hermanos, de cual se estableció esta traducción del hebreo al griego, conocida como la Septuaginta. Así que Jerónimo se dio a la tarea de que era necesario hacer una traducción directamente al latín, pero del hebreo, hermanos, del hebreo. Así es que este hombre se va a enfocar en aprender hebreo y arameo. Jerónimo tuvo una muy buena reputación, hermanos, una muy buena fama en todo Roma, y tuvo muchos seguidores, como les dije, principalmente mujeres acaudaladas, hermanos, con dinero, que él empezó, hermanos, a invitar a estas mujeres, a estas familias que tenían recursos, a vivir una vida ascética, una vida limitada, una vida donde buscaran purificarse a través de la abstención de ciertas cosas y apartarse, y a poder ayudar a los pobres. Era una consideración que había mucha pobreza en aquel tiempo, estaba muy marcado pues el sector, el grupo de los poderosos con dinero y los pobres, esclavos, hermanos, que aún se manejaban en ese tiempo. Así es que, hermanos, al invitar a estas mujeres, los historiadores cuentan que hubo un grupo de mujeres que se establecieron en Belén y establecieron un convento de mujeres.
Cerca de esta región vivió Jerónimo, hermanos. Poco a poco vamos a ver cómo ciertas prácticas, incluso el celibato, llegaron a este tipo de lugares, monasterios y conventos, hermanos, y vamos a ver cómo van a elevar a estos papas o estos padres estimados, hermanos, a una condición de total autoridad, hermanos, de celibato, hermanos, cosas bien extrañas que vamos a ver cómo la Iglesia Católica se transformó y se hizo romana, hermanos. Pero en esta región vivió Jerónimo sus últimos 34 años, hermanos, pegado a esta región donde establecieron este convento estas mujeres. Este hombre realizó, obviamente, la traducción del hebreo al latín, y bueno, se conoce como la Biblia latina, hermanos, o la Vulgata latina, hermanos. Había aprendido hebreo, caldeo, arameo, hermanos, mientras vivía en el desierto, rodeado de judíos, copistas y lingüistas. Desarrolló la traducción de esta Biblia, hermanos, en el 405, conocido como la Vulgata latina o versión popular. ¿Qué es lo que significa? Y fue una Biblia que empezó a circular, hermanos, entre los obispos, hermanos, presbíteros, hermanos, de altos rangos, hermanos, por el lenguaje que ocupaba, un lenguaje que se consideraba para para un sector de la población preparado o con cierto conocimiento, que fue la Biblia que se empezó a utilizar. También escribió este hombre Jerónimo, escribió varios comentarios, hermanos, sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. No solamente escribió esta traducción, sino que al pasar tiempo, hermanos, aprendiendo el hebreo, caldeo, arameo, hermanos, al estar reunido con judíos, con copistas, con lingüistas, obviamente este hombre recibió mucha información, mucho aprendizaje, y empezó a hacer posturas teológicas, hermanos. Escribió sobre la historia de la iglesia, escribió sobre las doctrinas de la iglesia, hizo comentarios sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, él desarrolló ya un estudio tal vez un poco más formal de lo que se venía haciendo, hermanos, en cuestión de una manera sistemática. O sea, todo esto se le reconoce a este personaje Jerónimo, ¿no? Bueno, que terminó siendo un obispo, ¿verdad? La piedad y la vida santa de Jerónimo se veían a menudo oscurecidas, queridos, por sus debilidades de carácter. Cuentan los historiadores que Jerónimo, queridos hermanos, dicen por ahí, tenía un genio, hermanos, que parecía que tenía dos genios. Un carácter difícil, un hombre hosco, un hombre rudo, reacio, hermanos, eran las consideraciones que se mencionaban con respecto a Jerónimo. Entonces era muy complicado ver el discurso, hermanos, a diferencia de otros hombres como Ambrosio o como Juan Crisóstomo, hermanos, que aunque, por ejemplo, Crisóstomo fue un hombre muy rudo, hermanos, siempre buscó predicar y vivir lo que enseñaba, hermanos, pero parecía que con Jerónimo, hermanos, a menudo su discurso, hermanos, se veía opacado, hermanos, por estas debilidades de carácter. Y bueno, el título de santo, como lo mencioné hace un momento, hermanos, era más para honrar su gran servicio, hermanos, que una vida santa. Cuando le llaman San Jerónimo, San Ambrosio, San Juan, San esto, San lo otro, fue más para honrar la aportación que hicieron en su momento que para elevar su santidad, porque obviamente hubo consideraciones que descalificaron a cada uno de estos hombres también por carácter, por esto, por lo otro, por aquello, por supuesto, como lo tenemos cualquiera de nosotros, que podemos tener alguna debilidad, alguna condición, hermanos, que tropezamos con algo. Todavía seguimos poniéndonos en manos del Señor para que trate con nosotros y alimentamos al Espíritu, pasamos tiempo con el Señor para ser transformados en nuestro carácter, por supuesto, pero los historiadores reconocen que Jerónimo tenía un problema con este asunto, hermanos, Y como les decía, ya no voy a entrar a estudiar, voy a dejarle hasta aquí, queridos hermanos. Ya no voy a entrar a San Agustín, porque pues me voy a llevar un poquito más de tiempo para analizar un poco más la vida de San Agustín y el impacto que va a tener a través de la historia de la Iglesia con respecto a las posturas
teológicas que va a desarrollar, queridos hermanos, y eso nos va a llevar un poquito más de tiempo, y qué tipo de iglesias se formaron a partir, hermanos, de las enseñanzas teológicas de San Agustín. Y bueno, va a ser un hombre que, hermanos, que hoy se hace mucha referencia dentro de las iglesias calvinistas. Hermanos, los postulados de Juan Calvino, hermanos, no recuerdo ahorita el número, hermanos, pero en los escritos de Juan Calvino, hermanos, un 70-80%, hermanos, son referencias de los escritos de San Agustín, y no porque digamos, le está copiando, no, porque toda la postura calvinista, hermanos, está postulada en función de lo que San Agustín desarrolló. Y obviamente vamos a estudiar, hermanos, de dónde obtuvo San Agustín su formación de fe, dónde nace, la región en la que nace, las personas que estuvieron a su alrededor, quién le enseñó, qué posturas adoptó, y bueno, cómo esas posturas influenciaron de cierta manera en lo que él va a desarrollar como su teología, como su enseñanza. Si alguien escribió, hermanos, posturas de enseñanza, comentarios, fue San Agustín. Un hombre que escribió muchísimo. Y bueno, se agradecen muchas cosas también. Hay frases muy reconocidas de San Agustín, hay cosas muy enriquecedoras que desarrolló, sí, pero también hay una postura que el día de hoy ha causado que se dividan incluso iglesias por abrazar ciertas posturas que desarrolló San Agustín. Y bueno, le voy a dejar hasta aquí, mis queridos hermanos. Déjenme dejar de compartir. Y bueno, les agradezco su valioso tiempo, queridos hermanos. Espero que esté siendo de interés esta clase. Yo sé que estamos en una parte a lo mejor un poquito de muchos datos, de nombres, hermanos, pero esto nos está dando una base para lo que la Iglesia Católica Romana posteriormente va a desarrollar a través de todos los concilios, hermanos, que va a postular, y que hoy en día, hermanos, de verdad tengamos mucho cuidado, hermanos, por favor, oremos mucho y seamos dedicados en consagrarnos, en prepararnos, en estudiar, hermanos, las escrituras de la mejor manera. Los católicos, hermanos, hoy están desarrollando una defensa de su fe, y están buscando pasajes, están buscando hombres, hermanos, para fundamentar sus principios, hermanos, y llevarlos a las escrituras con ciertos contextos, hermanos, y presentarlos como lo que es que Jesucristo enseñó, lo que Jesús estableció, lo que dice Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Hay personas que han salido del catolicismo y que hoy tienen testimonios muy fuertes, hermanos, en las redes sociales, porque salieron del catolicismo, se hicieron cristianos y bueno, ahora están regresando al catolicismo, hermanos. Entonces, porque según ellos es la iglesia verdadera, porque nunca debieron de haberse salido, por X, Y, Z, hermanos, tengamos cuidado por ese asunto, hermanos. Hoy la postura, más bien la religión que crece con mayor porcentaje, hermanos, son los musulmanes. Hermanos. Esto nos debe de llevar, hermanos, a conocer, a prepararnos en lo que creemos, por qué creemos lo que creemos, y entonces ser una iglesia que pueda presentar una defensa, hermanos, ante los diferentes movimientos, a las diferentes iglesias que hoy se están pronunciando, hermanos. Entonces tengamos cuidado y seamos diligentes en seguirnos preparando, hermanos. ¿Sale? Pues vamos a orar, hermanos. Déjenme hacer una oración. Y con esto vamos a terminar esta parte, hermanos, y vamos a pedir la bendición del Señor. Acompáñenme a hacer esta oración. Mi amado Dios, gracias por permitirnos tener este tiempo, Señor, y darnos cuenta nuevamente, Señor, de cómo hubo un avance, Señor, y tú utilizaste de una u otra manera, Señor, personajes, hombres, mujeres, familias, Señor, a través de toda la historia, Señor, para seguir haciendo prevalecer tu iglesia. En especial, Señor, hoy quiero pedirte por las iglesias aquí representadas. Señor, sabemos que una estrategia del enemigo ha sido aprovecharse de estas desviaciones,
de estas equivocaciones con las que algunos hombres se han levantado a través de la historia para dividir, para fracturar. Aquellas iglesias que en algún momento abrazaron la sana doctrina y querían mantenerse fieles a tu palabra, Señor, el enemigo ha tomado parte en todo esto, Señor. Te ruego, Señor, que las iglesias aquí representadas a través de cada hermano que está conectado, que verá posteriormente también este mensaje, Señor, que tú guardes, Señor, al pastor, que tú permitas que la iglesia enseñe de manera correcta tu palabra, Señor, que tú nos guardes de las amenazas de movimientos heréticos, Señor, de que no caigamos en divisiones, Señor, que seamos guardados, Señor, en todo momento, Señor, y que animes el corazón de estas iglesias, Señor, a seguir predicando una sana doctrina, a seguir haciendo discípulos, llevando el evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Bendice a cada iglesia, bendice cada familia de estas iglesias, guarda la vida de los pastores, Señor, sígueles guiando, sigue poniendo en su corazón el deseo de seguir preparándose, Señor. Te pido todo esto, bendito Dios, y te lo agradezco y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Le dejamos hasta aquí por esta noche y nos vemos primeramente Dios el próximo domingo. Que descansen, hermanos. Gracias. Descansen. Gracias.